a esta hora de la madrugada de este nuevo día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo he demostrado. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Permite que tu palabra nos enseñe, nos ministre, nos edifique y que podamos vivirla, Señor, llevarla por obra, para que lleguen las bendiciones a nuestras vidas desde los cuatro puntos de la tierra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es el espíritu de Kundalini. Seguimos con la serie de los espíritus, identificando los espíritus que atacan a la iglesia. Y hoy vamos a ver cómo este espíritu, este demonio, que es el mismo Satanás, ha penetrado en la iglesia de Cristo. E incluso ha querido reemplazar y muchas veces se ha hecho pasar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Y muchos han caído en esta mentira por falta de conocimiento, por falta de una verdadera entrega a Dios, por falta de discernimiento de espíritus, por falta de revelación. Y el pueblo de Dios se ha visto sumergido en un ataque demoníaco a través de este demonio, de este espíritu, Kundalini. Pero vamos a ver primero quién es Kundalini, de dónde viene, cómo entra, cómo nació. Cuando nosotros buscamos la palabra Kundalini y vamos a sus raíces, podemos ver en el marco del hinduismo la Kundalini en sánscrito o chakra, transcrito como Kundalini, se describe como una energía intangible que no se puede tocar, representada simbólica y alegóricamente por una serpiente o un dragón,
que duerme enroscado en la muladhara o en la columna vertebral, el primero de los 7 chakras. Es el primero de los 7 chakras o círculos energéticos ubicado en la zona del Pirineo. Ojo, el primero de los 7 chakras. Es aquí donde Kundalini comienza a hacerse pasar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, que lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11, versículo 2 en adelante. Ahí aparecen los 7 espíritus de Dios. Y el primero es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Y este demonio, Kundalini, la serpiente antigua, dice que está alojado en la columna vertebral en forma de serpiente o de dragón, que él duerme ahí, enroscado. Se dice que el despertar esta serpiente, el yoga, controla la vida y la muerte. La Kundalini, como la energía primordial o Shakti, que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse en el alma con el Brahman, causa una atadura en la persona. En el agnosticismo moderno o neognosticismo incluye una variedad de movimientos religiosos. Deriva también de la antigua sociedad helenística en torno al Mediterráneo. Varias doctrinas utilizan este concepto de la Kundalini en el yoga, el tantra, el budismo, el taoísmo, el sijismo y el gnosticismo, los cuales son áreas de la brujería, de la hechicería. Y todas aquellas personas que han sido gnósticas, que han pertenecido a cualquiera de estas religiones, que no son religiones, sino que son sectas satánicas, que usan la energía de la mente y son dominadas por este espíritu, por este demonio, viven con una atadura. Y este tipo de personas atadas, sometidas a este demonio, son las que han penetrado a la iglesia de hoy en día, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Podemos ver en la caracterización, ¿sí?, que dice que la Kundalini, que viene de la región hindú, es manejada a través de los sentidos de la mente y el cuerpo. Y es una serpiente que los mismos hindúes saben que es una serpiente. Llega y penetra en la iglesia de hoy en día, en las personas, y comienza con el primer espíritu. Cuando comienza a reemplazar, o cuando quiere reemplazar el Espíritu Santo, el primer espíritu que se posa sobre el aura de la persona en la cabeza se llama, o es llamado por estas religiones, por el hinduismo, los que practican el yoga, es llamada Sahasrara, y comienza sobre la cabeza. El segundo espíritu controla la mente. El tercer espíritu controla la garganta y la boca. El cuarto espíritu controla el corazón y el alma. El quinto espíritu controla el estómago, el ombligo. El sexto espíritu
controla los genitales y el séptimo espíritu le controla los pies a la persona. Son 7 espíritus. 7 espíritus que se hacen o quieren reemplazar los 7 espíritus de Dios. Y así engañan al cuerpo de Cristo. Lo primero que hace este demonio, este espíritu, es que llega y se adhiere a la columna y se enrolla en la columna vertebral de la persona. Estos espíritus son transferidos a través de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la contaminación de la persona va siempre en la sangre. Así como el VIH se transmite por la sangre, llega a la sangre, así este espíritu, este demonio, comienza y es transmitido por la sangre y comienza a contaminar la sangre de la persona que es afectada. En el caso de una mujer cristiana o una mujer que mantenga sana y tiene relaciones con una persona, con un hombre impío, automáticamente comienza a contaminarle. El razonamiento le es cambiado, porque el espíritu le toma posesión, porque es mordido por esa serpiente. Por eso, el primer punto aquí que podemos ver y que vamos a desglosar es: no te dejes morder de la serpiente Kundalini, porque es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 14 al 15. Mira lo que establece Dios cuando el diablo, Satanás, toma el cuerpo de la serpiente y engaña a Eva. Y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. Él pone enemistad contra la iglesia. La pone Dios. Aquí no habló la serpiente, aquí habló Dios, el Padre. Y le dice a la serpiente que va a poner enemistad contra la novia de Cristo, contra la iglesia. Y que la serpiente va a morder. Va a haber siempre una guerra entre Satanás y el cuerpo de Cristo. En este caso, especialmente con las mujeres. Cuando es fácil saber cuando la serpiente antigua ha mordido a una mujer, porque le ves rebeldía, le ves que no quiere recibir, que no quiere someterse, que su mente está atada, que vive con un corazón lleno de raíz de amargura. Y son mujeres cristianas, no estoy hablando de las mujeres del mundo, estoy hablando de mujeres cristianas, creyentes, que pasan orando, que viven metidas en la congregación, en la iglesia, en el templo, y que son mujeres de Dios. Y ellas, en vez de encantar a la serpiente las mordió. Por eso es que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 11, dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y eso pasa en el cuerpo de Cristo. Mucha iglesia ha sido mordida por la serpiente y en vez de ellos encantar, descubrirla, se sometieron a los preceptos y conceptos del mundo moderno, del gnosticismo, y metieron esa modernidad en la iglesia del Señor. Por eso es que hoy en día no vemos avivamientos en las iglesias. Cuando un avivamiento llega sobre una iglesia, sobre una congregación,
automáticamente es transformado todo el municipio. Más de 100 kilómetros alrededor seguida son transformados por ese avivamiento, porque el Espíritu de Dios se derrama con poder. Y hoy en día vemos unas iglesias que solamente tienen avivamiento en el momento en que están en la alabanza. Porque hay mucho predicador, hay mucho hermano que no discierne cuando Kundalini está dentro de la congregación. Porque tienen ancianos de mentira, o sea, los tienen por nombre. No son personas que están orando. Los ancianos en la iglesia deben estar orando, clamando 24 horas. Los grupos de ancianos. Porque ellos son, el equipo de intercesión es el grupo que vigila, son los atalayas, ellos son los que ven que viene a la iglesia y se lo revelan al líder, al pastor, al apóstol, al profeta. Pero hoy en día nos hemos salido de esa doctrina. Hoy en día pensamos que tener la iglesia de Cristo y pedir un avivamiento es tener un grupo de alabanza muy bonito, muy grande, pero todos, no importa que estén envueltos en pecado, en vicios, en droga, en fornicación, en adulterio, en desviaciones sexuales. Y vemos mucha iglesia de Cristo así, equivocada, mordida por Kundalini y no se han dado cuenta. El segundo punto que vamos a ver en el engaño que Pablo habla a la iglesia, que la serpiente hace con astucia, es que ella tiene un encantamiento satánico. Los que están poseídos por el espíritu de Kundalini o que tienen ese espíritu a través de maldiciones generacionales, tienen ciertos movimientos sensuales que encantan, producen encantamiento en las personas. Y generalmente las mujeres son mordidas, cuando son mordidas por Kundalini, tienen ese espíritu de seducción y encantamiento a través de una danza. Y por ese lado es fácil identificar ese espíritu en los templos. Otras manifiestan gritos y patalean y dicen que es la llenura del Espíritu Santo. No, es la llenura del espíritu del diablo. Porque la Biblia, las Biblias que yo me he leído, ninguna manifiesta un mover del Espíritu Santo así. Pero si tú ves las manifestaciones del espíritu de Kundalini en las personas que lo tienen, sí podrás identificar que es un demonio, no es el Espíritu de Dios. Mira cómo encanta ese espíritu a las personas. Cuando nosotros vamos al libro de San Marcos y leemos en el capítulo 6, el versículo 22, dice, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y los que conocemos la historia, podemos ver que ella le pidió fue la cabeza del Juan el Bautista. Porque Satanás lo primero que va a cortar de tu vida y de mi vida es todo aquello que haga que el orden de Dios sea establecido en nuestras vidas. Porque Herodita, la mamá de la muchacha, era la esposa del hermano de Herodes, del rey. Y Juan el Bautista le decía, mira, no te es lícito, a Herodes le decía, no te es lícito tener a esa mujer, porque es la esposa de tu hermano. ¿Sí? Entonces siempre Satanás va a querer cortar, matar lo profético de Dios. Ella le dijo a la mamá que pedía, y él le dijo, dile que te entregue la cabeza de Juan el Bautista, el profeta de Jehová, en un plato. Y eso le pidió la muchacha. ¿Influenciada por quién? Por la madre, que era una jezabélica y tenía el espíritu de Kundalini.
Todavía hay en las iglesias de hoy en día, adoración a la serpiente antigua. Así como estaba el pueblo de Israel unos 2000 años atrás, así todavía esos espíritus, porque a muchos se les olvida que Satanás sigue siendo el príncipe de las potestades del aire y que él es un engañador, que él es un mentiroso y que nosotros tenemos que vivir conectados al Espíritu Santo, pero muchas veces se le olvida a los miembros de la iglesia y a los líderes de hoy en día el apellido del Espíritu de Dios. Él es santo. Nosotros que somos administradores de congregaciones tenemos que tener una vida de santidad y exigirle a las personas que van a ministrar, que van a enseñar, a los pastores, a los maestros, a los profetas, a los líderes de niños, que tengan una vida de santidad, que tengan una vida de paz con Dios, que caminen en la justicia de Dios. Porque dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, que sin paz y sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Dios. Y hay que sacar la adoración a Satanás de las iglesias de hoy en día, de las iglesias que le administramos al Señor. Hay que hacer lo que hizo Ezequías. Cuando nosotros leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículos 3 y 4, dice, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero vamos a leerlo hasta el 5. Dice, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Ojo, quitó las imágenes para todos aquellos hermanitos que dicen que tener imágenes religiosas, que eso es un recuerdo de San Pedro, de la Virgen, que es la madre de Dios, y ella no es madre de ningún Dios, ¿sí? Porque la Virgen María dejó de ser virgen cuando nació Jesús y tuvo otros hijos, y ella murió, ella no ascendió al cielo, como muchos me han dicho en estos días, que ella ascendió al cielo con cuerpo y espíritu, que vino un remolino a llevársela. Sacan unas estupideces y viven metidos en esa doctrina religiosa, tradicional y pagana, el cual los envuelve en mentira. Y Dios les manda un espíritu engañoso para que se crean la mentira. Y dice aquí, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Había una serpiente en el templo de Jerusalén. Pero vea lo que pasa cuando Ezequías destruye esa serpiente. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Estamos hablando de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Imagínense, ni David fue mejor que Ezequías, porque él hizo lo recto delante de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con Ezequías? Lo puso a que todo lo que Ezequías hacía prosperara. Ezequías fue un hombre muy rico. Él montaba un negocio, él montaba un cultivo en un desierto y el cultivo producía. Porque hacía lo recto delante de Dios. Él no comía de idolatría, de tradiciones paganas. Y lo primero que hizo fue sacar la serpiente de bronce que hizo Moisés, para que por desobediencia y los rebeldes, hijos de Israel, cuando estaban caminando en el desierto y una serpiente lo picaba, lo mordía, tenía que mirar a esa serpiente para ser sanado. Entonces le pusieron la adoración a la serpiente. Por eso es que Dios no deja que Moisés muera en la tierra, porque si no hoy en día adoraran a Moisés, el pueblo se hubiera perdido con Moisés.
Tuvo que mandar al ángel Miguel a que viniera por Moisés y se lo llevara. Porque donde hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, adoraran a Moisés. Dios no le gusta que adoren a los muertos. Porque eso es del diablo. Hermanitos, y que creyentes, sabiendo que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, todavía hay que haciendo novenarios cuando se les muere algún ser querido. Hacen misas y les ponen velas. Todavía sigues endemoniado. Tienes que arrepentirte. Eso es adoración a Satanás en la iglesia. ¿Qué hay en tu corazón hoy en día? ¿Estás equivocado? ¿O no te ha alumbrado Cristo? La verdad de Cristo. Y el último punto que podemos ver es que la unción del Espíritu Santo es para descubrir a Kundalini en la iglesia. La unción del Espíritu Santo. Cuando una iglesia, una congregación, una persona vive en esa comunión, en esa coinonía con el Espíritu de Dios, Él siempre va a ver quiénes tienen ese espíritu en las iglesias. Yo he ido a ministrar a varias iglesias en el país y en casi todas, y son iglesias de doctrina buena, son iglesias de liberación, son iglesias de oración y ayuno, y ahí he encontrado a hermanos, sobre todo de la alabanza, con el espíritu de Kundalini. Personas que están mordidas por ese espíritu. Y que el Espíritu de Dios siempre me lleva a ponerles el dedo de fuego en la parte del cuello, de la columna vertebral. Y enseguida se manifiestan. Y comienzan con esos movimientos sensuales a moverse en mujeres y en hombres. Y caen al piso y comienzan a hablar. Porque el demonio habla. El demonio que está en las personas habla. Y muchos no, que es el Espíritu de Dios que está profetizando. El diablo es el que les está hablando. Dejen de ser brutos, ignorantes en la palabra. Tengan discernimiento del Espíritu de Dios. Y la mayoría de esas personas, de esos jóvenes o de esos hermanos o hermanas, son los que ministran la alabanza. ¿Por qué? Porque a Satanás le interesa que sean ellos los que terminen de contaminar en el espíritu a la demás congregación. Y los líderes no se dan cuenta. Porque viven una espiritualidad emocional separados del poder de Dios a través de sus 7 espíritus y la guía del Espíritu Santo. O Jesucristo nos enseñó en San Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu de Dios sería el que nos iba a guiar a toda verdad. Por eso, cuando no hay unción verdadera del Espíritu Santo, no es descubierto el espíritu de Kundalini en la iglesia. Pero cuando llega una unción verdadera, enseguida Él se manifiesta, enseguida uno lo ve. Tú le pides al Espíritu de Dios que te dé más discernimiento de espíritu, más revelación. Y Él enseguida uno puede ver en la columna de las personas que están dormidas espiritualmente, que están muertas, y profetizan. Pero no profetiza el Espíritu de Dios. Profetiza ese demonio llamado Kundalini, que es la serpiente antigua, y que está aquí en la tierra hoy en día. Porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y leemos en el capítulo 12, versículo 9, mira lo que dice. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Y qué leímos? Que ese espíritu Kundalini es una serpiente y está como en forma de dragón enroscado en la columna. Y dice, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Queriendo decir que él no vino solo, que él está acá y tiene otras serpientes que le ayudan. En este caso estamos hablando de demonios. Entonces, tú que me escuchas, hermano, tú que le administras la iglesia a Jesús, ¿cuánto espíritu de Kundalini es permitido que entre y tome tu iglesia? La iglesia que tú le administras al Señor. ¿Cuánto los estás? Porque hay hermanos predicadores que ellos me dicen, no, que yo no pongo a ayunar a la iglesia, porque a los hermanos no les gusta ayunar. Hermano, pues, si no les gusta ayunar, entonces quítalos del cargo que los colocaste, porque Jesucristo me dice a mí que tengo que ayunar, porque Él ya está sentado en el trono. Y Él dijo, vendrán días en que el novio les será quitado, entonces tendrán que ayunar. El ayuno no te echa fuera un demonio, pero el ayuno hace que el Espíritu de Dios se entrone en ti. Pero hoy tenemos una iglesia que no ayuna. Es por eso que el diablo se los desayuna. Nosotros, los ministros, debemos ayunar por lo menos 3 días a la semana. Y estar conectados, estar en el Espíritu. Porque tenemos mucha carnalidad. Nosotros somos más atacados que los mismos miembros de la iglesia. Y la carne con la carne no funciona. Necesitamos que la gloria de Dios se derrame todos los días en nuestras vidas. Que los 7 espíritus de Dios se manifiesten. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Si no, ¿cómo nos vamos a ganar el resto de las ciudades del mundo para Cristo? Esto no es con fuerza, esto no es con espada. Es con su Santo Espíritu, dice la Biblia. ¿Qué estás haciendo tú, hermano, que me escuchas? ¿Has permitido que el Espíritu Kundalini entre a tu casa, entre a tu vida? A veces cuando sientes una mordida, unas picadas en el cuello, en los hombros, y a veces reprende y no sabes qué estás reprendiendo, presta atención, pídele al Espíritu de Dios que te revele. Puede ser que el Espíritu de Kundalini esté guardado ahí, porque si tus ancestros o tú, antes de convertirte, ibas donde astrólogos, ibas donde santeros, ibas donde hechiceros, y les entregaste o practicaste el yoga, o practicaste la astrología, la santería, la hechicería, y les entregaste tu fecha de nacimiento y tu nombre, te escribieron en el libro de la muerte. Y si cuando llegaste a Cristo no te sometiste a ayunos para una liberación, tienes el espíritu de Kundalini que te está mordiendo. Y tienes una guerra interna. Y por eso hay muchas cosas que tú quieres hacer para Dios y no puedes. Porque hay una pelea entre la carne y el espíritu. Y los dos se oponen para que no hagas lo que quieres. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo del 15 en adelante. ¿Por qué? Porque el espíritu de Kundalini está ahí. Él solamente sale a través de la liberación. ¿Cómo estás viviendo la vida en Cristo? ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Tienes una vida en santificación? ¿Estás usando los mejores dones del Espíritu Santo para llevar tu congregación, la congregación que Dios te dio, para llevar tu hogar, para llevar tu vida de ministerial, para llevar tu vida y tu relación con Dios? ¿O estás estudiando teología para ser pastor, predicador, apóstol? Eso no llega así. Estás perdiendo el tiempo y el espíritu de Grecia está tomando posesión de tu mente y tu cuerpo. Los dones son del Espíritu Santo. Los ministerios los reparte Jesucristo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios
y entra en un tiempo de oración y ayuno para que el Espíritu de Dios derribe toda raíz de Kundalini que haya en tu vida. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, nuevamente por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en esta hora vengo en contra de todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, todo espíritu de engaño, de error, todo espíritu que ha cauterizado la mente, las bocas, los corazones, los cuellos, las almas, los estómagos, el vientre, la parte sexual y los pies de todos tus hijos, Señor, de todas aquellas personas que han querido traer una tradición y unas costumbres y un modernismo pagano y demoníaco a tu iglesia, que debe ser santa, pura y sin mancha, Señor. Padre, voy contra todo espíritu de Kundalini, contra todo espíritu de la serpiente antigua, con todo espíritu de yoga, de tantra, de budismo, Señor, con todo espíritu de taoísmo, de sijismo, Señor, y de gnosticismo, que ha querido tomar posesión contra todos esos demonios, Señor, de reencarnación, contra todas esas chakras, contra todas esas energías vitales que quieren reemplazar el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Kundalini, te ato y te reprendo y te echo fuera de este territorio, del territorio nacional. Te echo fuera de esta iglesia, Señor. Te echo fuera, fuera, Padre Santo. Fuera, fuera. Envía tus ángeles guerreros, Dios de la gloria, para que revelen a los ancianos de la iglesia, Señor, a todos aquellos que estamos en oración, que estamos conectados en el mismo espíritu contigo, Señor, y podamos derribar y sacar de nuestras vidas todo espíritu de Kundalini, todo espíritu de serpiente antigua, todo espíritu de paranormalismo, Señor, que es un espíritu infernal, todo espíritu de yoga. Padre Santo, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Padre, todo aquel que escuche mi voz, que no endurezca su corazón, y todo aquel que está conectado en esta hora con nuestro canal, con nuestras emisoras, y que esté escuchando este mensaje, Padre, comienza a derramar una unción fresca de liberación y pon en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad de buscarte, de ayunar, de clamar, Señor, por tu verdad, por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hago un círculo con la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre la vida de cada oyente. Bendigo el pueblo de Israel. Declaro, Señor, que tú bendices el pueblo de Israel. Pido vida, pido paz para el pueblo de Israel. Pido prosperidad para el pueblo de Israel, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo tu pueblo amado, Dios de la gloria. Te bendigo a ti y bendigo todo oyente, Señor, que viva esta palabra para que las bendiciones tuyas le persiguen y le alcancen donde quiera que estés. En el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y pídele al Espíritu de Dios que te revele dónde este demonio, este espíritu de Kundalini, ha atacado tu vida y te ha quitado la bendición y el caminar en Cristo Jesús. Dios te bendiga.